Europa ha conseguido salir en 2013 de la recesión, pero también hemos vivido un año marcado por los conflictos en Siria, Libia y Egipto, el tifón mortal de Filipinas, la elección del Papa Francisco o la muerte de Mandela. En la actualidad internacional, 2013 parece un año desenfocado. Año de continuidad y cambio, convivencia y enfrentamientos, marchas por la paz y revueltas indignadas. Economías milagrosas han vivido las primeras huelgas generales en décadas. Dirigentes que parecían perpetuarse en el poder han visto cómo se apagaba su estrella y otros cuya ascensión ni se imaginaba han sido elegidos en las urnas. Se ha recordado la última frontera de Kennedy planteándose una nueva, donde acaba y empieza la patria de la privacidad. Hasta se ha ido un papa y ha llegado otro. 2013 ha sido una continua proyección de imágenes ligeramente desenfocadas. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Barack H. Obama. El presidente Barack Obama inauguraba con 2013 su segundo y último mandato. En su discurso sobre el Estado de la Unión rechazaba la austeridad como modelo y prometía reforzar el Estado con el fin de mejorar la vida de las clases medias. A Europa le ofrecía levantar las barreras comerciales. Detroit declaraba la mayor bancarrota municipal de la historia de Estados Unidos. Un doble de Obama, Bill de Blasio, se hacía con la alcaldía de Nueva York. En la vecina Cuba, Raúl Castro también hace doblete antes de desaparecer de la escena, supuestamente. Con independencia de la fecha en que se perfeccione la Constitución, este será mi último mandato. En Honduras se alcanzaba una tregua entre las maras, pandillas violentas, siguiendo la pactada en El Salvador en 2012. Honduras es el país más violento del mundo, con 20 asesinatos al día. México llevaba a cabo otra ofensiva contra el narcotráfico. El presidente uruguayo José Mujica anunciaba que el Estado concederá licencias para el cultivo de drogas y supervisará su venta en las farmacias. El Brasil del milagro económico vivía su primera huelga general en 2 décadas, además de revueltas y protestas contra la carestía de los transportes y la inseguridad callejera. En Argentina, Cristina Kirchner abría un frente contra el Poder Judicial. Colombia, decenas de miles marchaban por la paz con un lema: unidos sin que importe cómo pensemos. En la ciudad de Cali, 2013 rubrica su paso a la historia con el bautismo de la Organización de Libre Comercio Alianza del Pacífico. Augurios de bonanza sin trazas de alcanzar Europa. Manifestaciones masivas contra los recortes y el paro han conmovido los cimientos de varias capitales, desde Lisboa hasta Atenas. The most basic question of all is, do you want a referendum?
El primer ministro británico David Cameron adelantaba la celebración de un referéndum de permanencia en la Unión Europea antes de 2018. Well, thank you very much. It's great to verantwortungsvoll und sorgsam umgehen. Herzlichen Dank. Angela Merkel podría tomar con todo derecho el título de canciller de hierro, tan clarividente que, siguiendo la más clásica de las tradiciones democristianas, ha creado una grosse coalición con los socialdemócratas. Y el año termina una vez más con Ucrania como campo de batalla entre Moscú y Bruselas. Pero la guerra que no ha hecho más que empezar es la de la nueva frontera del espionaje. Estados Unidos admitía haber registrado millones de llamadas a través de Google, Facebook o Skype, argumentándolo también como parte de la lucha contra el terrorismo. El secretario de Estado John Kerry reconocía que en algunos casos se habían pasado. Así las cosas, al Wikileaks del soldado Manning y de Assange, este año se ha añadido otro episodio frío cuando Edward Snowden, antiguo empleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional, filtraba 200.000 documentos y terminaba exiliado en Moscú. El diario inglés The Guardian, a través de su director Alan Rusbridger y del periodista Glenn Greenwald, se ha erigido en el último ariete de papel. Del clima que se respira entre la Casa Blanca y el Kremlin daba muestra las últimas cumbres de Irlanda y San Petersburgo. La galopante crisis económica, con sus continuos recortes, ha provocado una oleada de reacciones políticas y sociales sin parangón. En países como Francia, Holanda, Austria, Suiza, Suecia, Noruega, partidos ultra, xenófobos y antieuropeos han sumado votos en las urnas. Marine Le Pen y Geert Wilders, por Francia y Holanda respectivamente, han creado un bloque anti-euro para las próximas elecciones europeas. Grecia, el origen de nuestra civilización, raíz de las palabras Europa y euro, ha sido sacudida por una aurora dorada. El partido de ultraderecha ha visto como sus 6 diputados han perdido la inmunidad parlamentaria, empezando por su líder, Nikos Michaloliakos. Le posso fare una domanda più privata? Siccome una sentenza del Tribunale di Milano ha stabilito che lei paghi 100.000 euro al giorno alla sua ex moglie lei non Veronica è informata, Lario. sono 200.000. 200.000 al giorno? Sì. E questo le dice chi sono i signori, i giudici di Milano. 200.000. 3 ecco, no, ma le voglio chiedere, questa è la parola scusi, fine? scusi. È la... Allora, sono 3 donne, 3 giudici donna, femministe e comuniste, le basta? En Italia, la caída del imperio Silvio Berlusconi se ha acelerado con diversos batacazos judiciales, condenas fiscales por abuso de poder, cárcel e inhabilitación se convertían en sus bestias negras. Pero su partido, el PDL, gobierna en coalición con el Partido Democrático del nuevo primer ministro Enrico Letta, después del susto en las urnas con la ascensión en Italia de Beppe Grillo y su movimiento alternativo ciudadano Cinque Stelle. Con su manto de armiño, Holanda ha estrenado el rey más joven en el trono, Willem-Alexander. Bélgica también vitoreaba a su nuevo monarca, Philip, después de la abdicación de su padre, Alberto II. En Qatar, un emir se ha ido y otro, su hijo Tamim, ha tomado el relevo. El Reino Unido presentaba al heredero del heredero del heredero, George. Ho sentito come San Pietro con gli apostoli nella barca sul lago di Galilea. El Papa Benedicto XVI ya ha pasado a la historia como el primero que ha renunciado a su cargo, y su sucesor, Francisco, como el renovador a ultranza que ha empezado por tomar el nombre del pobrecito de Asís. De Asís a Roma hay 200 kilómetros, pero de la iglesia que ha heredado Francisco, a la que él parece aspirar, hay más que un cambio de época, descabezando, para empezar, la banca vaticana. Time le ha elegido personaje del año 2013, porque no solo ha cambiado la letra, sino la música de la iglesia. Questa preghiera di voi su di me.
La parábola del desarrollo en África se halla en una crítica encrucijada. Por una parte, la revolución en la información y las tecnologías de la comunicación han provocado cambios demográficos, urbanos y un boom en los precios que convierten al continente en una nueva potencia económica global. Sin embargo, la ausencia de una agenda de desarrollo acelera hambrunas, migraciones masivas, inacabables procesos descolonizadores, la plaga del terrorismo. Francia enviaba sus fuerzas armadas a Mali para detener, justificaba, la amenaza yihadista. La misma que sembraba el terror en una planta de gas en Argelia. 41 rehenes fueron ajusticiados, 37 de ellos extranjeros de 8 nacionalidades. Me viene la parola vergogna. È una vergogna. Huyendo del hambre y la guerra, más de 250 personas de Eritrea y Somalia perecían en las costas de Lampedusa, la isla siciliana que está más cerca de África que de Europa. Solo un pequeño ejemplo de la tragedia africana, como recordaba el mismo Papa en su visita a la frontera sur de la Unión Europea. Túnez, la vanguardia de las revoluciones árabes, ha vivido un año de renuncias. El gobierno islamista que había ganado en las urnas ha renunciado para evitar un baño de sangre a la egipcia y pasaba el testigo a un ejecutivo de técnicos. Para Egipto, el país árabe más poblado, con casi 85 millones de habitantes, 2013 ha sido un año de retos revolucionarios. Protestas, golpe o no golpe de Estado, el presidente Mohamed Morsi era depuesto por el ejército el 3 de julio, siguiendo las mayores manifestaciones de protesta de todo el continente. Egipto y su revolución continua. Siria, año cero. Inmersa en una guerra civil cada vez más generalizada y cruenta, ha estado en 2013 al borde de bombardeos de castigo a su presidente Bashar el-Assad, acusado de usar armas químicas contra su pueblo. Ante la falta de pruebas, las grandes potencias daban marcha atrás en el último momento. Assad ha permitido la destrucción de su arsenal químico por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Hablamos de 1 millón de niños menores de edad, de los cuales más de 700.000 tienen 11 años o menos. Estas cifras son comparables a la población de algunas de las mayores ciudades españolas. En algunos casos han presenciado la muerte o el secuestro de sus familias. Sus vidas están devastadas. Solamente registrados, ya hay más de 2,5 millones de sirios viviendo en campos por toda la zona, sobre todo en Jordania. La guerra en Siria ha cobrado nuevas víctimas. Serían 31 los periodistas secuestrados, entre los occidentales el corresponsal del diario El Mundo, Javier Espinosa, o Didier François, de Libération, supuestamente en manos de grupos rebeldes afiliados a Al-Qaeda. El italiano Domenico Quirico, de La Stampa, conseguía ser liberado en septiembre. E probabilmente non è più la stessa rivoluzione. Una oleada de indignados ocupaba la plaza Taksim de Estambul para protestar por la construcción masiva y la tala de árboles, obedeciendo nuevos planes urbanísticos del gobierno Erdogan. Coincidiendo en el tiempo, la otra potencia de la zona, Irán, daba un giro a la política radical de Mahmoud Ahmadinejad con la victoria en las urnas del aperturista Hassan Rouhani. Rouhani desactivaba las sanciones y el estatus de paria de su país al llegar a un acuerdo histórico con Estados Unidos y la comunidad internacional, permitiendo las inspecciones a su programa nuclear. Mientras países como España han retirado sus tropas, Washington ha anunciado que seguirá en Afganistán hasta el año 2024,
consolidando diversas bases militares. En 2015, las autoridades norteamericanas darían luz verde al vuelo de drones, aviones sin piloto, integrándoles en el tráfico aéreo. Un nuevo negocio multimillonario también con fines civiles. El 26 de octubre, las mujeres de Arabia Saudí, que entre otras prohibiciones no pueden conducir, salían a las calles al volante. Habían organizado una campaña por internet y los coches se han convertido en su caballo de batalla. El terror sin fronteras ha golpeado el mundo en 2013. Un centro comercial en la capital de Kenia, Nairobi, a manos de un comando de Al-Qaeda, causaba 39 víctimas mortales declaradas y al menos 150 heridos. En Boston, el maratón anual se convertía en una carnicería al explotar sendas mochilas de dos hermanos kazajos de origen checheno. Las violaciones masivas en India han saltado en 2013 a la primera plana internacional. Un edificio se venía abajo matando a más de 400 personas en Bangladesh, poniendo de manifiesto una vez más las condiciones infrahumanas de trabajo, la explotación de mano de obra para empresas occidentales. Los 166 presos de Guantánamo declaraban una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de vida. El monstruo de Cleveland, Ariel Castro, que había explotado a 3 jóvenes como esclavas sexuales durante una década, moría en la cárcel. Había sido condenado a 1000 años. El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, cada vez que anuncia pruebas nucleares provoca escalofríos. Este año ha condenado a muerte a su novia y a su tío. Y de los desastres humanos a los desastres naturales. En Filipinas, el supertifón Haiyan habría causado más de 5.000 muertos. Italia y Turquía pasarán a la historia de 2013 con 2 obras de ingeniería. La nave Concordia era reflotada para su desguace. Estambul, que se extiende entre Europa y Asia a ambos márgenes del Bósforo, ha inaugurado un túnel subacuático que convierte a Eurasia, de facto, en un solo continente. ...19 años han pasado desde que Nelson Mandela fuera elegido primer presidente de Sudáfrica, el país del apartheid. En su entierro, Barack Obama, aclamado como un héroe en el estadio de Soweto, daba el adiós universal al hombre convertido en símbolo. But Madiba himself strongly resisted such a lifeless portrait. Con ese espíritu, Obama estrechaba la mano de Raúl Castro, el primer acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, cuanto menos físico, desde la Revolución Castrista de 1959. Casi medio siglo después de la frustrada invasión de la Bahía de Cochinos, pergeñada por la CIA de Dwight Eisenhower y ejecutada por su sucesor, John Fitzgerald Kennedy.
Para Kennedy, aquel fracaso supondría un antes y un después. A partir de entonces y hasta su asesinato el 22 de noviembre de 1963, sus objetivos pasarían por la firma del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares con la entonces Unión Soviética de Khrushchev, la Alianza para el Progreso con Sudamérica, la aceptación del precepto África para los africanos, la conquista espacial, la sanidad, los derechos civiles de los negros, la responsabilidad fiscal de las grandes fortunas petroleras y armamentísticas, un plan para traspasar fondos de la Reserva Federal al Tesoro a fin de luchar contra la pobreza. Ladies and gentlemen, the President of the United States. El primer presidente que daba ruedas de prensa en directo acababa con la denominada generación silenciosa en un mundo de imágenes en blanco y negro que daba paso al Technicolor. 2013 ha enterrado a controvertidos líderes como Giulio Andreotti, el hombre famoso por aforismos como "me gusta tanto Alemania que prefería dos". También se ha ido Margaret Thatcher, la famosa dama de hierro, o el expresidente argentino Jorge Videla, de infausta memoria. Frente a él. Emergencia ejecutiva, emergencia legislativa, emergencia judicial. Venezuela ha despedido a Hugo Chávez, el líder que dio la vuelta como un guante a Venezuela. Uno de los mayores países productores de petróleo, su peso político ha pasado a su heredero designado, Nicolás Maduro. 2013 ha sido un año pródigo de efemérides y aniversarios, como el de la guerra de Yom Kippur de 1973, mismo año de la primera gran crisis del petróleo. O de la muerte del Papa Bueno, Juan XXIII, en junio de 1963, 2 meses después de la publicación de su encíclica Pacem in Terris. Hace 100 años nacía en Budapest, la otra capital del dual imperio austrohúngaro, el padre del fotoreporterismo de guerra, fundador de la mítica agencia Magnum, Robert Capa. Coincidiendo con esa fecha, el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, creado por su hermano Cornell, hacía pública una entrevista radiofónica. En ella, Capa explica cómo tomó en 1937 la famosa fotografía del miliciano del Cerro Muriano de Córdoba. After 5 minutes against I said vámonos, and I got moved on again. Capa hacía fotos de la lucha desigual desde la trinchera ocupada por un grupo de milicianos provistos de viejos fusiles contra una ametralladora franquista. En la cuarta arremetida levantó la cámara sobre su cabeza y disparó. Mandó los carretes a París. Cuando regresó 3 meses después, ya se había convertido en un fotógrafo famoso. Para él, su mejor foto. Se acaba así la huera polémica sobre su autenticidad. La entrevista de Capa fue grabada en 1947, cuando promocionaba su libro autobiográfico Ligeramente desenfocado. Y en este año que está a punto de terminar, Informe Semanal ha cumplido 40 años de emisión ininterrumpida. Queremos agradecer los numerosos reconocimientos y distinciones que ha recibido el programa, 16 a lo largo de 2013. El último, el premio Vallejo Nájera, concedido esta misma semana por el Colegio de Médicos de Madrid a los reportajes El tiempo es vida, de Nuria Ramos y Javier Martínez, y Cita con la vida, de Ignacio Pérez Lorenz y Miguel Román.
Nada más, la semana que viene repasaremos lo más destacado en sociedad, cultura, espectáculos y deportes. Recuerden que si no han podido ver alguno de nuestros reportajes, pueden recuperarlos en la web de RTV y que Informe Semanal volverá a emitirse en la 1, el canal 24 horas y en el canal internacional. Gracias por su atención y hasta la próxima semana.